Cordial saludo. Bienvenidos a esta sesión donde hablaremos de las generalidades en educación y en pedagogía. En el ensayo Misión de la Universidad, Ortega y Gasset define el concepto de cultura como, abro comillas, el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee. Mejor aún, como el sistema de ideas desde las cuales el tiempo vive, porque no hay remedio ni evasión posible. El hombre vive siempre desde unas ideas determinadas que constituyen el suelo donde apoya su existencia, cierro comillas. Desde esta perspectiva de cultura, tenemos que ser muy conscientes de que la labor de la educación es precisamente esa labor tan importante de transmitir la cultura a las nuevas generaciones. Todo eso que como especie humana hemos construido, hemos reflexionado, hemos producido, hemos creado, todo ese sistema de ideas, de valores, de ideales que nos definen, bien sea como especie humana, pero sobre todo como comunidad, son las que tiene la labor a través del proceso educativo de ser transmitidas a las nuevas generaciones. Vamos a empezar haciendo un recorrido por los inicios de la educación occidental e inevitablemente llegamos a Grecia. En varias de las obras importantes de Homero, por ejemplo, nos presentan cómo los griegos creaban el ideal perfecto de la educación como una armonía entre la educación física, corporal y la educación espiritual, intelectual y moral del alma. Esta arete o esa gran armonía se basaba en la imitación del paradigma de los dioses y héroes griegos. Paideia, que en griego significa educación o formación del niño, era para los antiguos griegos la base de la educación, que dotaba a los varones de un carácter verdaderamente humano. Como tal, no incluía habilidades manuales o erudición en temas específicos que eran considerados mecánicos e indignos de un ciudadano. Por el contrario, la paideia se centraba en los elementos de la formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos. Grecia entendían la retórica como la enseñanza del arte de embellecer el lenguaje escrito o hablado, de deleitar, persuadir o conmover. La enseñanza, después de toda esa parte inicial de la niñez, se continuaba en la edad adulta con la educación que hoy diríamos educación superior, destinada a la formación de profesionales como médicos y arquitectos y en una profundización en las artes de la retórica mediante el método sofista y la incorporación de la filosofía como saber supremo a cargo del filósofo que aplica el método socrático. Dando un salto cuántico en la historia de la humanidad, llegamos al medioevo, que era en donde la educación estuvo sin duda liderada o monopolizada por el cristianismo, por la Iglesia Católica en ese momento, y en donde se entendía que ese conocimiento no puede ser adquirido por medio de la retórica como pensaban los antiguos griegos, sino que la retórica solamente era una forma adecuada de transmitir ese mensaje porque se entendía como que el conocimiento verdadero estaba solamente en las sagradas escrituras. En este momento de la historia de la educación, se empezó a ver una primera diferenciación o separación de los estudios en estudios religiosos, en filosofía, teología, derecho canónico para quienes iban a dedicarse pues a esta vocación y estudios seculares para las demás personas. Y fue la primera también separación, digamos, incipiente de las ciencias, entre comillas, en el trivium y el quadrivium. El trivium estaba formado por la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium por la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. El quadrivium eran los estudios superiores porque permitían llegar a la certeza. Las ciencias que estaban en el trivium eran inferiores porque no logran la certeza y por lo tanto son triviales. Nacen en este momento histórico las primeras universidades, que se llamaron escuelas de artes liberales y estudios posteriores, y de esta época datan importantes universidades como Bolonia, Oxford, Cambridge, la Sorbona en París y otras. Y dando otro salto cuántico en la historia de la humanidad, llegamos al Renacimiento, en donde se vuelve a los clásicos, al sentido humanista de los antiguos griegos, y se recupera la palabra como medio poderoso para la creación. Ahí es entonces donde se entiende a la literatura
como el espacio valioso para la filosofía y el acto de filosofar. Muchos siglos después, con el advenimiento de la revolución industrial, se produce un profundo cambio en términos educativos, porque entonces se parte de que el conocimiento debe fundamentarse en el razonamiento inductivo y en la demostración empírica, es decir, en el método científico, versus el método deductivo o iluminista, que era el que predominaba hasta ese momento en la Edad Media y también en los clásicos griegos. Aquí nace un importante tratado como fue el de René Descartes, el discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad de las ciencias, el famoso discurso del método, y es en donde el método científico empieza a hacer su entrada y es al que es sometido el conocimiento para de verdad verificarlo. Es este un momento en el que se produjeron grandísimos avances en investigación, en ciencia y tecnología, es el apogeo del positivismo, el desarrollo de las leyes físicas, químicas, biológicas, económicas, políticas y sociales, y definitivamente el advenimiento del método científico. Y llegamos así al momento actual, que llamamos posmodernidad, que tiene por característica un conocimiento que ya no es lineal, sino por el contrario multipolar, descentrado, ramificado, entrecruzado. Entonces acuñamos términos como la transdisciplinariedad. El conocimiento ya no está compartimentado, ni fragmentado, ni separado por disciplinas. Y todo esto finalmente causa grandes cambios en la manera como entendemos la educación. En la posmodernidad, ya los procesos de subjetivación, o sea, los procesos sociales y culturales formativos que explican lo que hemos llegado a ser, se caracterizan por la tendencia a la homogeneización y la destrucción de la diferencia, incluso por la globalidad, por la manera ya la mirada internacional transcultural que tenemos de los asuntos y por todas las otras cosas que han cambiado nuestra forma de ser y estar en este mundo. Y por eso avienen teorías importantes que buscan el ideal emancipatorio del sujeto y por eso procesos formativos que ya no busquen el adoctrinamiento, la obediencia o simplemente la construcción de la ciencia por la ciencia misma, sino que lleven a otros procesos sociales que le permitan al sujeto otro tipo de ganancias y de encuentros consigo mismo. Los esquemas tradicionales de enseñanza desde la perspectiva del docente, con relaciones de tipo autoritario, inflexible o descontextualizados de los acontecimientos sociales, económicos y políticos, han arrojado un resultado muy pobre y muestran un panorama actual de desarrollo en materia educativa, por cuanto los aprendizajes están por fuera del tiempo y de los avances tecnológicos. Y los estudiantes, a partir de los aprendizajes tradicionales, muestran poca capacidad para enfrentarse al mundo y aportar en su construcción. Desde el aula, estas dificultades se traducen en problemas de aprendizaje, repitencia, deserción, desatención, conflictos, ausentismo y escasa participación. La educación de hoy demanda una mayor capacidad de autonomía y de juicio, una más amplia responsabilidad frente a la realización personal y social del individuo, un fortalecimiento de su pertenencia social y académica para que de verdad se constituya en un escenario donde cada actor ejerza la capacidad de dirigir su destino en un mundo donde la aceleración del cambio, acompañada de fenómenos de mundialización, tiende a modificar las relaciones pedagógicas. Y es por eso que los paradigmas educativos modernos nos plantean una perspectiva de la educación del sujeto desde la perspectiva del desarrollo humano. Un desarrollo humano entendiéndose como que se concentra en las metas de la satisfacción de las necesidades humanas, que no excluye que las personas pueden tener acceso digno a los diferentes bienes y servicios, pero que cuando se satisfagan estas necesidades se pueda conseguir un desarrollo sano, autodependiente, participativo y capaz de crear bases para el orden, en el que se pueda relacionar el crecimiento económico, la solidaridad social, el crecimiento personal, individual y colectivo y el equilibrio entre el tener y el ser para de verdad alcanzar niveles elevados de desarrollo.